Hay que analizar el tema de la luz desde diversos ejes transversales. Por supuesto que la luz es generadora de vida. Viene del sol y nos brinda muchas opciones y oportunidades para poder sobrevivir en este mundo. Pero también si hablamos desde temas psicosociales, en la luz podemos encontrar varias aristas que debemos analizar. La luz también ha sido eje de revoluciones, inclusive de los primeros movimientos feministas que hubieron en nuestro país, fueron relacionados por la luz o por la falta de ella. De esto vamos a platicar el día de hoy en Conecta Cartelera Cultural Activa. Mi nombre es Brenda Galicia, bienvenidos. Les recuerdo nuestras vías de contacto, estamos en redes sociales, Capital 21. Este programa tiene 2 horarios, de lunes a viernes a las 12:30 del día y a las 8 de la noche. Y si por alguna razón se pierden de este programa, no se preocupen que estamos 24/7 en el canal de YouTube de Capital 21. Mi compañera Mariana Sánchez nos hizo una nota para platicarnos sobre el origen del Día Mundial de la Luz. ¿Por qué se exalta este día? Vamos a conocerlo. Hoy en día es difícil imaginarnos la vida sin luz. No podríamos ver la televisión, escuchar la radio, nuestros celulares no estarían cargados y por tanto no podríamos acceder a las redes sociales, en fin, no podríamos hacer un sinfín de cosas. La luz juega un papel fundamental en nuestras vidas. Su descubrimiento sin duda provocó avances médicos, tecnológicos, sociales y culturales. Debido a la importancia de este descubrimiento, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y Cultura instauró el 16 de mayo de 2017 como el Día Internacional de la Luz. Este día surge como una idea tras la celebración del Año Internacional de la Luz y las tecnologías basadas en la luz que tuvo lugar en 2015. La fecha recuerda el aniversario del funcionamiento de un láser el 16 de mayo de 1960, cuando el ingeniero y físico estadounidense Theodore Maiman logró que un dispositivo construido con rubí produjera por primera vez una emisión estimulada por radiación. La conmemoración de este día es un recordatorio de que la energía es esencial para la humanidad y se ha transformado en una necesidad, en un bien posible y que se espera sea para todos. Ese es el reto que se plantea a las Naciones Unidas dentro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Mariana Sánchez. Pues vamos a platicar sobre el tema que el día de hoy les traemos. Les cuento que LitFest 2.0 es una iniciativa de Expo Lightning América, que es parte organizador del Día Internacional de la Luz. Es un evento que va a reunir a más de 30 expertos que van a compartir su pasión en torno a la iluminación. Justo voy a platicar con Ana Zúñiga, directora de LitFest, para preguntarle cómo surge esta iniciativa y qué va a presentarnos hasta el día 27 de mayo. Muchísimas gracias por el espacio, gracias. Agradezco también a toda tu audiencia por el interés que ha puesto en este festival. LitFest es el primer festival digital en México dedicado a los apasionados de la luz y nació a partir de la necesidad que tiene esta comunidad de mantenerse conectada durante todo el año. Nosotros, como bien sabes, somos organizadores de Expo Lighting América y encontramos en esta comunidad de apasionados de la luz una necesidad muy importante de no solamente estar en contacto entre ellos y con nosotros durante el evento anual que tenemos este año en noviembre, sino también a través de otras diversas actividades que hemos estado creando, entre ellas LitFest, ¿no? LitFest es un evento virtual completamente gratuito que, como bien dices, va a ocurrir del 17 al 27 de mayo y me gustaría invitar a todo tu auditorio a que se registre, a que participe con nosotros en la página expolightingamerica.com. Ahí está toda la información, todo el registro. Es una plataforma muy sencilla en donde tienen que meter sus datos y pueden encontrar ahí todo lo que va a formar parte de este programa durante estas 2 semanas. Y realmente vamos a tener un contenido muy interesante que hemos construido con mucho cuidado, en donde además no solamente los arquitectos, diseñadores, especialistas en iluminación van a encontrar contenido enriquecido, sino hemos trabajado para que sea un contenido lo suficientemente relevante para que todo aquel que tenga, aunque sea un poquitito de curiosidad, aunque sea un poquito de interés en el mundo de la iluminación,
pueda encontrar contenido realmente de mucho valor. La luz tiene un impacto, como tú dices, en el ser humano impresionante. Hay en el tema circadiano es impresionante cómo la luz puede incluso afectar tu estado de ánimo, ¿no? Cómo te puede ayudar o privar del sueño, cómo puede ayudarte o quitarte concentración, cómo puede darte calma o alterarte, ¿no? O sea, realmente, más allá de los foros en los que nos damos cuenta de esto, es un poquito hacer conciencia de que nos afecta todos los días, todo el día, todo el tiempo, ¿no? Incluso, por ejemplo, ya hay estudios por ahí en donde mencionan la importancia de una adecuada iluminación para el crecimiento de las plantas, ¿no? La luz afecta la bioquímica de una manera impresionante que jamás nos imaginamos, como decías ahorita en un principio, pues como que nacimos con ella y estamos acostumbrados, pero no nos damos cuenta realmente del impacto que tiene, ¿no? Y hablando un poquito de foros interesantes, vamos a tener uno muy, muy relevante con Women in Lighting, en donde van a hablar del papel de las mujeres en la iluminación, ¿no? Y es hacia allá donde iba con un poco, cuando hablaba esto del activismo lumínico, ¿no? Al final, hablábamos con una de las personas que forma parte de este foro, que es Magali Méndez, y ella es que no es necesariamente hablar del papel de la mujer como tal, sino que en la iluminación podemos participar todos y cómo acercándonos cada vez a más audiencia, a más foros, a través de mujeres, hombres, niños, en fin, todo, podemos crear una cultura y fortalecer una cultura de iluminación para entender realmente el impacto que tiene sobre la vida del ser humano y de los seres vivos en general, ¿no? Vámonos a corte y regresamos. Esto es Conecta, cartelera cultural activa, y los dejamos con imágenes de diversas celebraciones en torno al Día Mundial de la Luz. Les couleurs rouges, ça montre le sang. Noir, c'est la mort. Blanc, c'est la vie. Capital 21 y Procine traen para ti El Canto de los Dioses, un viaje por las expresiones musicales y religiosas del África subsahariana. Jueves a partir de las 23 horas, solo por Capital 21. Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21, corazón de la capital. Estamos platicando con Ana Zúñiga, directora de LitFest 2.0, y vamos a preguntarle lo siguiente: ¿cuáles son los temas que se eligen para conmemorar este año como el Día Internacional de la Luz? Y por supuesto, ¿cómo se eligen estos temas para poder proveer de información necesaria y de coyuntura a la gente que participe? Vamos a conocerlo.
Gracias, Brenda. Te comento, sí, para regresar un poquito y contextualizar, ELA, orgullosamente, ELA Expo Latinoamérica forma parte del comité organizador de todas las actividades del Día Internacional de la Luz del Nuevo México. Entonces, en ese sentido, hemos tratado de alinear todos nuestros esfuerzos a todas las festividades que se llevan a cabo independientemente del LitFest, del Día Internacional de la Luz, que son también diversas exposiciones, diversos webinars, que también pueden encontrar la información en la página del Día Internacional de la Luz Nuevo México. Pero regresando un poco al tema, fíjate que hemos buscado encontrar los temas más relevantes que atañen a la industria de la iluminación y a los interesados de la luz, ¿no? O sea, hoy en día, por ejemplo, estamos hablando muy en concreto de cómo la luz afecta al ser humano y probablemente antes no nos dábamos mucho cuenta, pero ahora que estamos con esto de la pandemia y todos trabajando desde casa, nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene la luz. Por ejemplo, no sé si hablar un poco de cuando tú estás en la oficina, no te das cuenta, pero la iluminación que tienes en la oficina es adecuada para tu concentración, para la vista, para un sinfín de cosas que promueven el trabajo, ¿no? Y sin embargo, la iluminación que tenemos en casa es completamente distinta. Está diseñada para el descanso, para la relajación, para que te sientas en tu casa a gusto. Entonces, nos hemos dado cuenta de cómo influye de manera personal la iluminación en el ser humano, ¿no? Entonces, tenemos un tema muy interesante sobre el ciclo circadiano que precisamente habla de esto, ¿no? También se ha hablado mucho que para fortalecer el sistema inmune ahora con esto de la pandemia que estamos viviendo, hay que tomar luz solar, la luz natural es muy importante. Entonces, todo este tipo de temas que hoy en día se vuelven relevantes de acuerdo a lo que estamos viviendo, hemos buscado que se toquen durante el LitFest. También buscamos mucho acercarnos a las principales tendencias de la industria de la iluminación, qué es lo que está ahorita de moda, qué es lo que está ahorita en boga, digamos, ¿no? Y entonces, también con base en eso, buscamos enriquecer nuestro programa. Vamos a hablar también de un tema muy importante que es la sostenibilidad, ¿no? Cómo mejorar el aprovechamiento de la energía eléctrica, de la luz, de todo esto para no afectar al planeta. Vamos a hablar de arte lumínico y activismo, que también hoy en día la iluminación vemos que es una representación muy importante de activismo, ¿no? Cómo podemos manifestarnos y manifestar ciertas inconformidades o hacer manifestaciones de ciertas cosas que no están ocurriendo o que están ocurriendo que queremos que ocurran a través de la iluminación de una manera pacífica. También vamos a estar hablando de cómo está la industria en Latinoamérica, cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado. Vamos a tener personalidades súper importantes, por ejemplo, en este conversatorio de iluminación en Latinoamérica vamos a tener a Carlos Jano, y Carlos Jano es este diseñador que se encargó de dar toda la iluminación a la bailarina gigante en el Museo de Jumex, está en esta exposición que tuvo Jeff Koons. Y vamos a tener así un sinnúmero de personalidades que van a estar compartiendo con nosotros su perspectiva, las tendencias de la industria, cómo estamos viendo toda la iluminación. Y al final, el objetivo principal de este festival es fortalecer la cultura de la luz, una cultura responsable, una cultura informada, ¿no? Creemos que a través de la educación es como mejor podemos aportar hacia un mejor país, un mejor planeta, y es sin duda el objetivo principal del LitFest. Tratamos de hacerlo lo más fácil posible, ¿no? Queremos que esto, como dices, sea gratuito y sea accesible para absolutamente todo el público. Lo único que tienen que hacer es ingresar a expolightingamerica.com, que es nuestra página de internet, y ahí luego está la página de registro. Solamente tienen que ayudarnos a capturar algunos datos básicos como su nombre y su correo electrónico, y pueden ingresar al portal ya como tal del LitFest. Ahí van a poder encontrar las sesiones de su interés, agendarlas, pueden ponerlas en su calendario para que les dé un recordatorio antes de cada una, pueden explorar la biografía de cada uno de los speakers que va a estar participando con nosotros, y también en nuestras redes sociales estamos compartiendo toda la información referente al festival. Es @ExpoLightingAmerica en Instagram y Facebook, y en Twitter estamos como Expo Lighting A. Entonces ahí también estamos compartiendo toda la información.
todo el contenido, información de nuestros voceros, fechas, horarios, etcétera. Ya que platicamos sobre el tema del ciclo circadiano, vamos a dejarlos previamente con un video antes de irnos a corte y les cuento que el sueño está regulado por dos procesos, el homeostático y el circadiano. El homeostático está relacionado con la actividad que va desapareciendo cuando ya casi nos vamos a dormir y el tema circadiano determina la predisposición del sueño dependiendo la hora del día, es decir, si nos da sueño en la tarde, si nos da sueño en la mañana, pues entonces el ciclo circadiano está mal. Les dejamos con un breve video para saber cómo es que la luz también afecta estos procesos. Esto es Conecta, cartelera cultural activa. Regresamos. Estos dos procesos que regulan el sueño pueden verse afectados por la iluminación, el ruido o la edad. La alteración de estos procesos se conoce como cronodisrupción, es decir, una alteración de estos ritmos circadianos. Esta alteración de forma prolongada puede afectar a nuestros ritmos fisiológicos, bioquímicos y conductuales. Pero a medida que vamos aumentando la edad, esta regulación es peor y puede verse empeorada por el uso de pantallas o por el estrés. ¿Y qué pasa con los adolescentes? Los adolescentes están en una edad muy vulnerable y estas alteraciones pueden tener repercusiones que no podemos controlar. Capital 21 y Canal 11 te dan la bienvenida a Quipatla. No te pierdas de las historias ocurridas en este pueblo fantástico con las que, junto a nuestros protagonistas, aprenderemos a enfrentarnos a la discriminación, así como el valor de las personas. Todos los lunes a las 13:30 horas. Retransmisión domingos 6:30 horas. No bajemos la guardia. Protégete y protege a los demás. Capital 21 y Canal 22 traen para ti Tratos y Retratos. Elena Poniatowska, la vida y obra en voz de una de las escritoras que retrató los sucesos y movimientos más emblemáticos del México contemporáneo. Miércoles a las 16 horas, solo por Capital 21. Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21. Corazón de la capital. Capital 21 y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México traen para ti Promotores Culturales Comunitarios, un espacio que pone al alcance de los habitantes de las 16 alcaldías herramientas para el desarrollo de sus habilidades creativas a través del arte y las prácticas culturales. No te lo pierdas todos los martes en punto de las 18:05 horas. Al finalizar, no es por presumir, y su retransmisión los sábados a las 18 horas. Solo por Capital 21. Te agradecemos estos 13 años al aire. Capital 21. Corazón de la capital. Por supuesto que agradecemos a Ana Zúñiga, directora de LitFest 2.0, por brindarnos esta entrevista. Recuerden que si ustedes buscan LitFest 2.0 podrán acceder a toda la información. Ella ya nos brindó las características del evento, cómo podemos acceder y es completamente gratuito. Y ahora nos vamos con un segundo evento que queremos compartirles, que es el Festival Estacionarte 4x4, que se celebra en la Alcaldía Benito Juárez y es de manera gratuita. Entonces vamos a platicar justamente con parte de los organizadores. Él es Eduardo Romo, creativo de este festival, quien nos va a dar más detalles del mismo. La idea original del festival 4x4 se hizo más o menos cuando llevábamos 6 o 7 meses de pandemia el año pasado. Y se hizo con la intención principal de poder apoyar a los artistas que a ese punto no habían podido trabajar en 6 o 7 meses. Entonces se hizo una convocatoria, pero no podías tener a la gente tampoco en ningún grado de peligro. Entonces fue como se propuso la idea de que la gente fuera en sus automóviles en un sistema como el de los autocinemas, el cual resultaba el más seguro y, por supuesto, en ese momento el único aceptable, porque si no la gente de todas maneras no iba a ir.
el programa, digamos, el festival tuvo mucho más éxito del que se esperaba. Entonces, la gente llegó, llenaba el lugar, se organizaba una gran fiesta y por eso decidieron este año repetir el formato y dejar las cosas que estaban bien. O sea, básicamente vamos a tener los mismos cercos de seguridad. Vamos a tener la misma cantidad de autos en la explanada, porque aunque la gente entre en autos, eso no significa que puedan estar juntos. Entonces están separados con sana distancia. Entonces caben 80 coches. La idea original de este proyecto fue apoyar a los artistas y terminó siendo un evento a la que la gente le gustó mucho. Es por eso que este año se intenta hacer el mismo formato, solamente que más corto, una cosa más específica. La curaduría, la selección de los artistas y de los trabajos se hicieron con base en el formato, para que puedan ser más disfrutables desde el automóvil. Entonces, ahora vamos a tener solamente 3 fines de semana, que realmente son 9 eventos, de los cuales 3 van a ser autocinema, todos los viernes a las 8, y sábados y domingos vamos a ir brincando entre música y danza. Y al final vamos a cerrar con una obra de teatro, Clown, el 30 de mayo. Tenemos Facebook, Twitter e Instagram de BJ Alcaldía y Facebook, Twitter e Instagram de Menú Teatral. En cualquiera de las dos van a poder ver el calendario en donde se ve cada día qué cosa se va a pasar y una pequeña sinopsis, un resumen de cada cosa para que se les antoje ir a ver una cosa o la otra. Me gustaría explicar más o menos que, como seguramente ya notaste, tenemos muchas variables de estilo musical. Tenemos jazz, tenemos danza, tenemos ópera, tenemos música familiar infantil. Esto se hizo con la intención de que la gente pudiera repetir, que pudieras ir el primer fin de semana, pasártela increíble, ver tu película, ver tu concierto de jazz, la presentación de danza contemporánea, y la siguiente semana poder ir de nuevo y ver algo totalmente diferente, que nunca se repitiera para que la gente no se aburriera. Agradezco a mis invitados del día de hoy, Ana Zúñiga, directora de LitFest 2.0, que nos brindó información sobre este gran evento que es completamente gratuito. Y también agradezco a Eduardo Romo, parte del Festival Estacionarte 4x4, que se realizará hasta el día 30 de mayo en la Alcaldía Benito Juárez. Entonces, por supuesto que ustedes ya tienen toda esta información. Y con esto nos vamos a Evento a Domicilio, porque tenemos datos e información que nos tiene la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México a través de su cartelera comunitaria. Si quieren saber más, quédense con nosotros. Museos, TikTok, reggae y mucho más te esperan en la cartelera comunitaria. Te presentamos las actividades de esta semana. Abracemos la diversidad. En este Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, el equipo de promotores culturales comunitarios ha preparado una transmisión especial para conocer más sobre la diversidad sexual. ¿Sabías que la Ciudad de México es una de las urbes con más museos en el mundo? En el Día Internacional de los Museos, únete a esta charla donde se compartirán opiniones y experiencias de visitantes de distintos recintos. Lía García y Kenny Cuevas participarán en este círculo de lectura organizado por el RULE Comunidad de Saberes sobre Las Malas de Camila Sosa, para abordar y analizar la importancia de la literatura translatinoamericana. TikTok ha logrado considerarse como una de las redes sociales más importantes en el mundo. Explota tu creatividad en este webinar dedicado a la creación de contenido para infancias y juventudes a partir de esta plataforma. El programa de revista de la librería Eusebio Rubalcaba presenta esta gala con un peso gallo. Paul, el Tierno Márquez, peleador y coach de la MMA, platicará sobre su carrera y acerca de esta disciplina que ha adquirido relevancia en México. Integrantes de diferentes cooperativas estarán junto con el equipo de innovación cultural dialogando y compartiendo experiencias sobre la relación que existe entre universidades y cooperativas para impulsar sus economías. Para las y los más peques del hogar, el Centro Cultural La Pirámide tiene programada una mañana llena de arte, cultura y ecología para fomentar su imaginación y hacerles partícipes de actividades recreativas. Es momento de subirle a las bocinas, porque PACMIC llega con sus propuestas musicales.
El grupo cultural comunitario Coro Acagual presentará diversos temas adaptados al zapoteco y además contarán con invitadas e invitados especiales. Y para cerrar, Vibra Mucha tiene listo un concierto de reggae en vivo dirigido a niñas y niños de la alcaldía Milpalta, con canciones enfocadas en la cultura de paz, alegría, salud y respeto. Sigue nuestras redes sociales y conoce todo lo que Cultura Comunitaria Ciudad de México trae para ti. ¡Hasta la próxima! Con esta información me despido. Muchísimas gracias a ustedes por formar parte de este espacio, a mis compañeros de Capital 21 por hacer esto posible. Recuerden que tenemos 2 horarios, de lunes a viernes a las 12:30 del día y a las 8 de la noche. Y si por alguna razón se pierden de este programa, no se preocupen que estamos 24/7 en el canal de YouTube de Capital 21. Mi nombre es Brenda Galicia. Que tengan excelente tarde, excelente noche. El rey de los deportes se vive en Capital 21.